Ok, continuamos. Les había mencionado que el régimen estable y el régimen estacionario es básicamente lo mismo. Ambos están relacionados a los cambios de la temperatura. Y si cambia la temperatura, cambia la densidad, ¿ya? Entonces ahí es cuando esto se complica un poquito más. Pero en este caso, la mayoría de los problemas estamos analizando en régimen estable. Si escuchan régimen transitorio, estado transitorio, se refieren a que tienen que considerar esta parte aquí, esta parte de la integral. Que la voy a sombrear, ¿ya? Eso ahí. Eso por ese lado. Bien. Ya les había mencionado que esto aquí está asociado con los flujos, si es que entran, si es que salen, y eso de ahí. Bien, este tipo de problemas también nos ayudan a resolver, que son problemas sencillos, generalmente se los consideran como un régimen estable, estacionario. Entonces la primera parte de la integral generalmente se le va. No, no es necesario que se les vaya, pero depende de las condiciones del problema. Y lo que les había mencionado acá con respecto a la velocidad relativa, que tengan mucho cuidado porque hay problemas donde el fluido tiene un movimiento y el volumen de control tiene también su movimiento respectivo, me refiero a su velocidad. Esto que está encerrado aquí es lo que conocemos nosotros como volumen de control. Y aquí te dicen que el volumen de control tiene una velocidad. ¿Ya? Y el fluido va a tener otra velocidad, entonces ahí en esa ecuación que está arriba tienen que tener mucho cuidado. ¿Ya? Eso por esa parte. Bien, ahora para empezar a la parte de problemas, déjenme colocar esto acá abajo. Vamos a desarrollar este problema aquí. ¿Tienen alguna duda con respecto a la ecuación que vimos anteriormente? ¿Algo que les quede, que les genere duda, confusión con respecto a la ecuación? Siempre es igual a cero. Básicamente, es que depende. Si estás en la masa, generalmente vas a esperar. Alguien me escribió. ¿Podrías definir, por favor, qué es un volumen de control? Ah, ok. Acá me preguntan qué es un volumen de control en mis términos. Volumen de control básicamente es la región que nosotros vamos a analizar. ¿Ya? En termodinámica, que chicos que eran en termodinámica, debieron haber definido volumen de control, superficies de control. ¿Ya? Básicamente es la sección que tú vas a analizar. ¿Ya? Por ejemplo, esto que está encerradito aquí puede ser un volumen de control, porque es lo que tú vas a analizar. A ver, déjame dibujar esto que está aquí. Eso es lo que tú vas a analizar. Y seleccionas esto, y a partir de esto empiezas a hacer tu análisis. Ahora, ¿por qué seleccionamos esto aquí? Porque luego para los cálculos, si te recuerdas la ecuación de acá, acá hay un producto punto entre un vector normal. Ese vector normal, por si acaso, está asociado al área, ¿ya? A esa área de ese volumen de control, que en este caso lo vamos a ver como una superficie de control, ¿ya? Está asociado a eso. Esto que está aquí también punteado con azul es un volumen de control. O sea, volumen de control es la sección que tú vas a analizar, ¿ya? A eso le llamamos volumen de control. Me mencionabas algo también, alguien me mencionaba algo antes que le respondiera a la compañera. Ah, me preguntaban de que si siempre es cero. Ah, les decía que depende. Depende. Cuando hablamos de conservación de la masa, esta integral sí se te va a hacer cero, ¿ya? Por el mismo hecho de conservación. Pero si estamos analizando una propiedad, por ejemplo, el momento lineal recuerda que es básicamente eso, masa por velocidad, ¿ya? Y usted va a meter esa propiedad aquí, le va a quedar términos aquí, y con eso usted va a poder encontrar la fuerza neta que está actuando sobre un sistema, ¿ya? Entonces aquí esta integral no se le va a hacer cero, ¿ya? Va a tener, dependiendo de las condiciones, puede tener este componente y este componente de acá. Pero si hablamos de conservación, obviamente se le va a hacer cero. Eso con respecto a ahí. Y si les genera duda por qué la masa se conserva, es básicamente porque eh, cuando nosotros hablamos de sistema, nos referimos a una cantidad fija de masa. Y aquí lo que le está diciendo es la propiedad del sistema, ¿ya? Entonces la masa se va a conservar por esa razón. ¿Algo más que tengan que desee que les aclare? Si no, continuamos con el problema.
Yo tengo una duda y es referente a la variación de la densidad. Y eso no me quedó muy claro con la clase que el profe explicó. Porque en la ecuación que está arriba está la primera que es la integral con el volumen y la otra la integral con el área. Entonces, esa integral volumétrica, ¿cuándo es cero y cuándo no es cero? Ya. Es integral volumétrica, la que ahorita cambió de color. Va a ser cero cuando usted esté trabajando en un régimen estacionario. ¿Qué significa eso? Que usted no va a estar acumulando volumen, ¿ya? O sea, vale, me expresé mal. No se le está acumulando en este caso la propiedad que usted está analizando, que es la masa. ¿Ya? Por ejemplo, si hablamos que estamos analizando la masa, su propiedad no se va a acumular. Entonces, cada que el problema le esté diciendo que usted está trabajando en un régimen estacionario, esta integral de aquí se le va a hacer cero. Ok, ¿Contesté su pregunta? No, sí. sí, un poco más claro. Fue una definición diferente a la que dijo el profe. Ah, ok. Básicamente eso. Los cambios de volumen está asociado a esa integral de ahí. ¿Ya? Otros lo conocen como la parte temporal de esa ecuación. Pero básicamente está eso, si es que acumula o no acumula fluido. Y lo de acá es la parte convectiva, que es básicamente lo que está analizando ahí son los flujos. Flujos que entran y flujos que salen. Por eso el hecho del producto punto. Bien, si nadie más tiene una pregunta, chicos, podemos empezar a resolver el problema. Pero pueden hacerme preguntas nomás, no hay problema, si alguien tiene dudas. ¿Nadie? ¿Nadie, chicos? No, creo que ya no. Ok. Voy a recortar este problema para llevarlo a la pizarra. Y lo analizamos allá. Copiar. Déjenme borrar todo lo que hice ayer para que se ponga más rápido el programa. Voy a pasar a la pizarra ya. En un segundo. Se me queda la aplicación. A ver. Borrar lienzo. Ok. Y les voy a compartir. Compartir. Whiteboard. Ok. Confirmen por favor que todos pueden ver. Sí, sí. Ok. Si es que alguien por favor puede ayudar con la lectura. Hacerlo más didáctico. La altura del agua es h. Obtenga una expresión para la variación temporal de la altura del agua de h de t. Calcule la variación si el diámetro es 1 pulgada, si el diámetro 2 es 3 pulgadas, la velocidad 1, 3 pies sobre segundo, la velocidad 2, 2 pies sobre segundo, y el área transversal, me imagino que es. No, no puedo ver. A ver. Ahí sí. 2 pies cuadrados, suponiendo que el agua está a 20 grados centígrados. Ya, ok. Estoy pasando la ecuación que les escribí hace un momento a la pizarra para no volver a escribir. Y trabajamos con eso. Whiteboard, aquí está. Ok. Básicamente. Ya. Como lo mencionó el compañero, nos daban datos de los diámetros, relaciones de las velocidades, y también nos daban un dato sobre el área total. La suposición que hacen al final es básicamente para la dependencia de la densidad, en tal caso que se la necesite. Bien, entonces, ¿cómo iniciamos planteando el problema? ¿Qué parte sería cero? ¿Qué suposición tendría que hacer? Estoy tratando con qué propiedad. Alguien que desea aportar algo ahí, que tenga una idea. No, amigo. Bien. ¿Alguien más que se...
La masa. Muy bien, vamos a analizar con respecto a la masa. ¿Ya? ¿Por qué hacemos eso? Porque no nos están pidiendo fuerzas, por un lado. Alguien hizo una pregunta, escribió algo. Sí, básicamente. O sea, no del todo, Joana, lo que escribiste. Va a depender del problema. En este caso nos están preguntando que determinemos una expresión para el cambio de la altura con respecto al tiempo. ¿Ya? Imagina que ese tanque, que el fluido en ese tanque va a bajar o va a subir. Nos están viendo esa razón de cambio de ahí. ¿Ya? Por esa consideración no vamos a eliminar esa parte, o sea, no vamos a hacer esa suposición que me estabas hablando, que va a ser estacionario. Ok, listo. Vamos a trabajar con la masa porque es lo que nos va a ayudar a resolver este problema. ¿Por qué no otra propiedad? Porque no me están pidiendo fuerzas, no tengo que analizar energía, mucho menos el momento cinético. ¿Bien? Entonces vamos a trabajar con la propiedad masa. Ya habíamos dicho que si esta masa va aquí, esto se va a hacer 1 y esta integral se queda un poquito más simple. Como la propiedad que estamos analizando es la masa, esta razón de cambio de aquí va a ser 0. ¿Ya? Y estaríamos hablando de conservación de la masa. Y el problema se me reduce a esta expresión de aquí, tan sencillo, ¿no? B ya sabemos que es 1. Beta, perdón, ya sabemos que es 1. Y si se dan cuenta, la densidad puede tranquilamente salir de estas integrales. Y al pasarla acá sería 0. ¿Ya? Entonces, todo nos queda un poquito más sencillo si analizamos de esa forma. ¿Hasta ahí alguien tiene alguna duda, inquietud? Con lo que he dicho ahorita, ¿no? Ahora finalmente entendí bien esa ecuación, ¿sabes? Ah, qué Ahorita ya bueno. la entendí mejor. Me alegro mucho, entonces. Bien, entonces, si habíamos dicho que si la densidad sale, pasa a 0 y la expresión me queda mucho más simple, lo voy a escribir. Tendría entonces una razón de cambio asociada al volumen de control. Esto aquí, más la superficie de control. Densidad se va y simplemente tengo que analizar esto aquí. Bien. Entonces mi problema se reduce simplemente a determinar el volumen y los flujos que están en mi sistema, los que están entrando y saliendo. Como me están pidiendo esta razón de cambio, esta velocidad a la que cambia, voy a suponer eso nada más. No es necesaria esa dirección. Solo la coloqué para que me cachen la idea. ¿Ya? Puede ser que suba, puede ser que baje, va a depender de qué, de estos flujos, de este caudal que está entrando y que está saliendo básicamente. Pero me piden eso, la razón con la que está cambiando esta altura. ¿Ya? Entonces yo veo y analizo, a ver, ¿cuál es mi volumen de control? Defino mi volumen de control, que es esta sección de aquí. Toda esta sección de aquí es la que yo voy a estar analizando. Y digo, muy bien, yo quiero ver cómo cambia la altura. ¿De quién? De este tanque. Entonces el área que tengo que analizar va a ser la de este tanque. ¿Estamos? ¿Sí estamos? Sí. Ok. Sí. Entonces, lo que me quedaría es la derivada cambio temporal, la razón de cambio temporal. ¿De quién? De esa área de ahí, esa área transversal de ese tanque, por la altura básicamente. ¿Ya? Puede tener cualquier geometría esa área, ojo, puede ser un cuadrado en tal caso, perdón, un cubo, puede ser un cilindro, y todo eso va a depender de esto aquí. La altura ya sabemos que nos estamos refiriendo a esta altura h, que también la detalla el problema. Entonces acá me quedaría simplemente analizar las cosas que están entrando y las que están saliendo. A ver, aquí quiero explicarles de forma simple para que no se confundan con eso. A ver,
ustedes siempre tienen que tomar un vector perpendicular a su superficie de control. Ese vector perpendicular es el que ustedes tienen denotado aquí como n. ¿Ya? Aquí lo definí porque aquí hay una entrada. También lo voy a definir acá porque hay también una entrada. ¿Ya? Ese sería otro n. Y luego el otro factor que tengo que analizar es básicamente esa velocidad relativa. Pero en este caso, como estamos considerando que todo el sistema es estático, el volumen de control es estático, es fijo, entonces no vamos a tener velocidades relativas, sino que estaríamos hablando estrictamente de la velocidad con la que está ingresando el fluido, que es la que aquí le detalla el problema, esa que está con rosadito en esta dirección. ¿Ya? Entonces, ¿usted qué conclusión puede notar aquí? Imagine que aquí hay una salida. Y esta sería la velocidad del fluido. Usted trazaría un vector perpendicular también aquí, la superficie de control. Con eso que he detallado ahí, ¿usted qué conclusión podría sacar? El vector n es del área, ¿no? El O sea, vector unitario del área. El vector n es del área, sí, de hecho lo había mencionado antes, pero algo más. que el de salida va a ser la suma de los otros dos de entrada, del 1 y 2. Mm, No, que depende cuando la velocidad está entrando, tu n es opuesto y ahí se restan. muy bien. Ya. Básicamente eso, de que usted vea usted sabe que siempre, por definición, un vector normal va a ser perpendicular a la superficie. ¿Ya? Todos son perpendiculares a la superficie. Pero usted acá puede observar que como está entrando, ese vector iría en contra de su vector normal. ¿Qué implicaciones tiene aquello? Que este producto punto que está denotado aquí sería negativo, sería menos 1. ¿Por qué menos 1? Porque forman un ángulo de 180 grados los dos vectores, ¿no? Y ya sabe que coseno de 180 es menos 1. Lo mismo se cumple acá, en esta sección. Sin embargo, ocurre lo contrario cuando usted tiene los vectores en la misma dirección, como es el caso de aquí, el supuesto que les indiqué como plus. ¿Ya? Acá tienen los vectores en la misma dirección. En ese caso el coseno sería 0, el coseno de 0 es 1. Conclusión a lo que usted puede llegar aquí es que el caudal de entrada, voy aquí a copiar para ver si es que me cayó una idea. Aquí voy a poner el Q de salida. Y usted me dice quién es positivo y quién es negativo. ¿El caudal de entrada va a ser positivo o va a ser negativo? Negativo. Muy Negativo. bien. Y el de salida va a ser positivo. Entonces esto aquí ya le puede ayudar a simplificar el problema. Si usted ya determina eso fácilmente, se puede determinar, ¿no? A simple vista usted lo puede denotar, siempre y cuando defina bien su volumen de control. Pero son cosas que lo puede ir ganando con la práctica, pero mucho ojo que esto les ayuda a simplificar el problema. Entonces, en ese caso, usted va a tener aquí la velocidad. A ver, vamos a colocarlo bien. Dense un segundo que me salió esto aquí. Déjame colocar esto arriba porque me está molestando. Ahí, bien. Fue. Ok. Vamos a tener entonces que ambos caudales que nos daba el problema, ya no como los del supuesto. Déjeme borrar el supuesto. Estarían entrando. Por tanto, esto aquí va a ser negativo. Tendríamos la velocidad 1
por el área 1. Ojo que caudal es velocidad por área, por eso me referí todo a caudal. Acá tendría también el otro, velocidad 2, área 2. Todo esto igual a 0. Aquí por si acaso les detallo que el caudal es básicamente la velocidad por el área. Por eso me refería a caudal. Bien, todos estamos claros hasta ahí. Si todos estamos claros, podemos continuar entonces. El área, si imagine que eso es un tanque, entonces el área no le va a cambiar, ¿ya? Lo que sí le va a cambiar es la altura. Por tanto, eso se queda mucho más simplificado al usted simplemente analizar el área de ese tanque por lo que le están pidiendo a usted, que es el DH de T. La razón de cambio de la altura. Si usted pasa los otros términos al otro lado, les va a quedar una suma. Y si usted puede tranquilamente expresarlos como caudal. Si usted desea, ¿no? Caudal 1, caudal 2. ¿Ya? A partir de esa expresión, usted puede mandar este área que estaba aquí a dividir. Y ya tendría solucionado el problema. ¿Ya? Eso es para la parte 1, que nos pedían esa expresión ahí. ¿Ya? Lo puede expresar en términos del caudal o en términos de la velocidad y el área, no hay problema. ¿Ya? Una preguntita de curiosidad. Este tema va a la lección del jueves, ¿no? Porque el jueves tenemos lección, profe. No lo sé, la verdad. No ¿No sabes los temas que podrían ir? sobre el contenido que ustedes van a revisar. Ok. Ajá. Ya, para la segunda parte le pedían determinar la razón de cambio. Perdón. Sí. La razón de cambio asumiendo todos esos valores que les dan ahí. Entonces, si se dan cuenta, ya tienen todo. Ya les había dicho que el caudal es básicamente velocidad por área, ya les dan las velocidades, les dan los diámetros. Por tanto, ya esto aquí ¿cómo se llama? Es un cilindro, ya, por si acaso. Entonces puedo utilizar tranquilamente pi cuarto diámetro cuadrado. Y ya le dan el área total, que es el denominador, y tranquilamente podría calcular la razón de cambio. Ya, eso es sustitución, eso se lo puedo dejar a usted para que verifique. ¿Alguien tiene una pregunta?